Ya hemos pasado el ecuador de estos santos ejercicios, 5 días, nos quedan 5 días más. Hemos dedicado el primer día a 2 conferencias de introducción, luego los 4 días siguientes los hemos dedicado 8 conferencias a meditar nada más que el pasaje de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos y su prendimiento. 8 conferencias a eso, para ver el modelo de oración de nuestro Señor, el modelo de su amor y de su caridad por nosotros, la medida de su entrega. Y ahora vamos a hablar más directamente de nuestra oración. Y voy a emplear estas 2 primeras conferencias sobre este tema, hoy sábado, a la preparación remota para hacer bien la oración. Porque por no tener esta preparación remota, no llegamos a hacer bien la oración. Y si hiciéramos bien la oración, tendríamos a su vez más preparación remota para la siguiente oración. Voy a leer el mejor texto que he encontrado en los evangelios sobre cómo hacer oración. San Mateo, capítulo 6, versículo 5 y siguientes. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pie en las sinagogas y en los ángulos de las plazas para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Aquí primero Jesucristo fustiga los que usan la oración para la fama, para buscarse en los demás. Y dice, sigue diciendo Jesucristo, tú cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Es decir, ¿qué quiere decir ponerse, enciérrate en la cámara, ora en secreto? Es una manera de decir todo esto con una sola palabra: silencio. Silencio de pretensiones, que en la oración solamente cuente Cristo y yo y el alma. Y sigue Jesús. Y orando, no seáis habladores, como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis. Así pues, habéis de orar Padre nuestro, y entonces viene la oración del Padre nuestro.
¿Qué quiere decir esta segunda recomendación de Jesús? Que no oréis con tantas palabras como los gentiles. Que no usemos la oración tampoco para algo que no es la oración, que es para buscar que Dios haga mi voluntad, que me vayan mejor las cosas según el punto de vista humano, como aquellos a los que yo muchas veces he escuchado, que nos dé el Señor trabajo y salud, trabajo y salud. Bueno, está bien pedir trabajo y salud, pero hay una cosa mucho más importante que pedir. Es la única necesaria, de la que está impregnada todas las peticiones del Padre Nuestro. Y que si yo voy con esta intención a hacer la oración, Dios me dará mucho más que si yo estoy pidiendo cosas como cuando voy a un supermercado. ¿Y qué es esa cosa única necesaria cuando voy a la oración? Señor, que rinda totalmente mi voluntad y todas mis cosas a ti. Que me enamore de tu querer. Que conozca tu voluntad y que no me separe de ella. Esa es la esencia de la oración, que en realidad es lo que llamamos adoración. Culto con sometimiento. Adoración. Ese es el fin de la oración. Ni esperar caer bien a otras personas porque vean que rezo mucho, ni tampoco esperar caer bien a Dios para que Dios me haga muchos regalos, sino rendirme totalmente ante Dios como la nada ante su todo, como decía San Francisco de Asís. Y ahí, en esa situación de rendimiento total, es cuando Dios me va a bendecir más, me va a hacer más feliz, porque Dios, que es bueno, me va a dar lo que más me conviene. Pero claro, para llegar a esta diríamos, disposición de no querer nada sino solo lo que Dios quiera, hay que ser muy mortificado, hay que tener el corazón muy vacío de las criaturas. Esta es la preparación remota, que lo resumiría en una sola palabra: silencio del corazón. Aquello de lo que tanto escribió San Juan de la Cruz. Memoria del Creador. A ver si me acuerdo de aquella coplilla. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Precioso, San Juan de la Cruz. Olvido de lo creado. ¿Ven? El silencio que estoy diciendo. Llegar a este silencio de todas las facultades. Esto no tiene nada que ver con el budismo. Los budistas se ponen así, empiezan, ya no quiero pensar en nada. Pero cuando luego salen de su nada, enseguida otra vez vienen todas las pasiones. Porque no rezan a un Dios personal, ellos son panteístas. La oración cristiana es poner en silencio todas las pasiones, rendirlas todas a Dios y ponerse en brazos del que me ama.
Y si me viene una enfermedad grave, bendito seas. Y si me la quita, bendito seas. Lo de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta es la disposición que a nosotros nos haría omnipotentes en la oración. Que llegaríamos a ese estado de fe mística que voy a explicar en otra ocasión, en que si yo dijera, montaña, arráncate de ahí y vete al mar, y Dios me obedecería. Lo que pasa es que los santos que tienen esta fe mística no van a hacer circo de arrancar la montaña y llevarla al mar. Van a pedir otras cosas más sensatas e importantes. Arrancar las almas del pecado, que es mucho más difícil que arrancar una montaña y llevarlos a Dios. Eso es un milagro más grande que arrancar una montaña. En resumen, lo que está diciendo aquí en San Mateo capítulo 6, versículo 5 y siguientes, está diciendo, si queréis hacer bien la oración, poneos en la nada. Rendid totalmente vuestra voluntad. Y Dios será vuestro. Tenéis que tener las mismas disposiciones que tienen los santos en el cielo, que están totalmente despegados de todo y de sí mismos. Y ahí entonces es donde llena Dios al alma. Por eso entendemos un poquito mejor aquello de las bienaventuranzas. Empieza por la primera que engloba todas las demás. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Con esta bienaventuranza engloba todas las otras. Bienaventurados los pobres en el espíritu, tan pobres que no tienen nada, ni siquiera en el deseo. Que podemos tener nada por voto de pobreza, pero tener el corazón lleno de riquezas. Gordísimo el corazón. Pues hay que tener el corazón bien flaco. Y eso se llama silencio, o con otra palabra, mortificación, negarse a sí mismo. Claro, si yo todo el día estoy buscando a la priora para que me conceda lo que yo quiero, porque si no me enfado, luego vengo a la oración y no acierto ni una. Estoy en las antípodas de la disposición remota para que Dios me bendiga en la oración. Estoy tan enamorado de mi propia voluntad, la estoy ejercitando durante todo el día, buscando con picardía y astucia que me salga siempre con la mía, a veces viendo al superior como mi peor enemigo, y luego vengo a la oración y ¿qué va a pasar? O me aburro o me duermo. Claro, porque no hablo el idioma de Dios. Para hablar con Dios hay que hablar el idioma de Dios. Si Dios habla griego y yo no tengo ni idea de griego, porque durante todo el día estoy hablando chino, el chino de mi voluntad, soy un experto en chino. Claro. Todo el día hablando chino. Luego llego a la oración y Dios habla griego, los evangelios están en griego, los originales. Claro, ni papa, porque Dios me habla en griego y yo ni me entero, me duermo. Y yo le hablo en chino y Dios tampoco se entera. ¿Qué estará diciendo con tantas palabras como los gentiles? Pero no entiendo. Señor, trabajo y salud, trabajo y salud. Claro. Cuando voy a hablar con Dios en el superior, el chino. Mire que quiero hacer esto y esto. Y quiero que me des este oficio también ahora. Yo sé que ahora, dentro de poco, se van a dar los oficios.
pues mire, madre priora, yo creo que sería muy buena tornera o que sería muy buena sacristana. Chino, eso es hablar chino. Y luego voy a la oración y digo, Señor, que me elijan para tornera o sacristana, que me elijan. Y el Señor, ¿qué dice? No entiendo nada. Les voy a leer algo que ya les he leído otras veces, pero que es, impresionante. De San Ignacio de Loyola, en el memorial de González da Cámara, que fue dictado por el mismo santo, es su autobiografía, y dice así San Ignacio de Loyola: a un verdaderamente mortificado, bástale un cuarto de hora para se unir a Dios en oración, para unirse íntimamente a Dios en oración y abrir esa tubería de oro de donde salen todas las gracias eficaces para ser santo. Y a veces estamos toda la hora ahí intentando contactar con Dios y no lo conseguimos, porque no somos mortificados. Si fuéramos mortificados, enseguida conectaríamos con Dios. Y sigue el santo, ahora viene lo más gordo, que como ya me lo han oído hablar, pues no les impactará tanto, pero ahí va. De 100 personas muy dadas a la oración, como por ejemplo monjas de clausura, que tienen unas 6-7 horas diarias, de 100 personas muy dadas a la oración, 90 serían ilusas. 90. O sea, 9 de cada 10 pierden el tiempo en la oración, porque hablan chino. Y está hablando de las que son muy dadas a la oración, porque la inmensa mayoría de la gente de los cristianos no son muy dados a la oración. Y añade el padre González da Cámara, y esto me acuerdo muy claramente, aunque dudo si decía 90 o 99. O sea, todavía más. Imagínense que fuera 99. Una de cada 100 personas dadas a la oración habla griego. Las demás todas chino. La mortificación. Ahí está la clave. Pero no piensen en mortificación, pues yo me doy disciplina, yo tengo cadenilla, yo hago ayuno, No, eso es una parte de la mortificación. Incluso es la menos importante de todas las clases de mortificación. Es necesaria, está muy bien. La ejercitaron los santos. No la vamos a despreciar como hacen hoy, que bajo capa de tener mortificación interior desprecian las mortificaciones exteriores. No. Está bien la mortificación exterior, pero no es la más importante. Y ojo que no la hagamos con la misma intención con la que algunos hacen la oración, para que me vean los otros, sería entonces peor. Sería una mortificación china, no griega. Y sigue San Ignacio. Dice: propuesta la mortificación y abnegación, logra uno fácilmente haga más oración en un cuarto de hora que otro no mortificado en 2 horas. Así es. Esto explica por qué haciendo tantas horas de oración al día no cambio,
Y estoy a nivel de un niñín de 3 años en el crecimiento de la vida espiritual. Y cosas pequeñísimas me tumban. Y estoy todavía con bagatelas, buscando lo que no vale, mi voluntad propia, después de tantos años, por esto, porque no tengo mortificación profunda, que es solo querer el querer de Dios. Esto los laicos lo tienen más difícil, porque tienen que discernirlo continuamente en su día a día, pero nosotros los religiosos, que tenemos una regla, un bendito horario y un bendito superior, que nos dicen todo con más detalle qué es lo que Dios quiere y sin posibilidad de error, por eso, primero vamos a meditar los 12 grados de silencio. Apenas con esto puedo empezar, por la tarde seguiremos. Los 12 grados de silencio que redactó una monja carmelita muerta en olor de santidad en 1874, llamada Sor María Amada de Jesús. Estos 12 grados de silencio nos van a explicar con detalle toda la gama de abnegación y mortificación que podemos hacer sin rompernos ningún hueso y que nos va a llevar a tener una rendida voluntad a Dios para que cuando vayamos a hacer oración se cumpla al 100% aquello de pedid y se os dará, pero pedid en griego. Y así entonces Dios en la oración nos irá dando cada vez más y más la gracia eficaz que nos haga tener por fin profundas virtudes. Por eso voy a dedicar varias conferencias a la oración y a los medios para hacer bien la oración, porque es lo más importante, de ahí se sale todo lo demás, todas las demás virtudes, porque dependemos totalmente de lo que Dios nos dé. Y todos los problemas que tenemos es por no hacer bien la oración. Y no hacemos bien la oración por falta de mortificación. Aquello que decía Santa Teresa de Jesús, resumiendo lo que acabo de leer de San Ignacio de Loyola. Santa Teresa era muy devota de San Ignacio de Loyola, todavía estaba vivo cuando ella estaba viva. Él murió creo que un poquito antes que ella, pero Santa Teresa de Jesús ya había oído hablar de San Ignacio y lo cita en sus obras. Y tenía gran aprecio por su espiritualidad y le gustaban los confesores jesuitas. De hecho, tuvo uno como director espiritual mucho tiempo, no me acuerdo ahora el nombre, también muerto en olor de santidad. Pues decía Santa Teresa, oración y regalo no se compadecen. El no regalo es la disposición remota para que salga el fruto de la oración. Pero yo pretender hacer bien la oración con regalo, haciendo mi voluntad, hablando chino todos los días, es una contradicción. No lo vas a conseguir nunca. Y vas a estar siempre nerviosa, con las pasiones, ahora quiero esto y ahora quiero lo otro, y si no me lo dan me enfado, y tal. Siempre voy a estar así, inquieto.
cuando la verdadera oración, bien mortificado, me daría una paz, una calma inmensa. Primer grado de silencio, es el más sencillo, ¿eh? Empezamos por aquí, pero ya verán cómo después va profundizando mucho más. Hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Es decir, el silencio de la voz, ¿eh? El hablar. Y esto, en una orden como la carmelitana, se tiene mucho en cuenta, porque ustedes tienen durante todo el día oración y una oración muy estricta, excepto en el recreo. Decía San Ignacio de Loyola que si le encomendaran la reforma de un instituto religioso, lo primero que haría sería dar esta norma: poner silencio. Silencio de voz, de no hablar durante el día, salvo algunos momentos como tienen. Imponer el silencio. Desterrar de la vida religiosa la verborrea. Porque, como dice Santiago, con la boca se hace mucho mal. La lengua es muy difícil, es como un animal salvaje muy difícil de domar. Por eso, cuanto más quietecito, mejor. Hablar poco con las criaturas no quiere decir tampoco ser maleducado. Sí, no sé. No se trata de eso tampoco. Sino hablar educadamente lo suficiente. Y esto dará campo para que se hable mucho con Dios. Porque como tenemos tantas ganas de hablar, si no hablamos con las personas, hablaremos con la persona por excelencia. Así que en esto sus reglas ayudan muchísimo para empezarlo a vivir. En el mundo es mucho más difícil. Así que les dejo este primer bocadito y seguiremos esta tarde.